Ofrecimiento de pruebas. Ofrecimiento de pruebas. Estaremos normalmente hablando en esta fase de lo que debe de presentarse para poder reconstruir el hecho de la formulación de la imputación. ¿Por qué señalo normalmente? Y esto ha sido un tema bastante controvertido. Se dice que la defensa pudiera tener oportunidad de realizar un ofrecimiento de pruebas fuera de la fase escrita y que el Ministerio Público y la víctima no cuentan con esa prerrogativa. Esto es, los términos señalados para la fase escrita deben de respetarse por todas las partes o solamente por fiscalía y por víctima y ofendido. Antes de que existiera esta tesis, que les voy a poner aquí, se entendía que claramente la defensa podría realizar un ofrecimiento de pruebas también dentro de la audiencia oral. ¿Se acuerdan por qué? ¿Se acuerdan cuál era el argumento jurídico para poder señalar o aseverar que la defensa estaba en posibilidades de ofertar medio de prueba en la audiencia oral? ¿O no se acuerdan? ¿O no se enteraron? Eh, Licenciado Granada, ¿tiene por ahí su Código Nacional de Procedimientos Penales? Sí, doctor. El 340. ¿Qué Claro. dice? Dentro de los 10 días siguientes a que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su defensor, mediante escrito dirigido al juez de control, podrán, fracción primera, Hasta ahí. señalar. Hasta ahí, muchas gracias. ¿Cuál es el argumento conforme a lo que nos acaban de leer para haber pensado que la defensa podría presentar pruebas u ofrecer medios de prueba en la audiencia oral? Una palabrita. La palabrita de al final, ¿cuál era? Ofrecimiento. Podrá. Y fíjense cómo seguimos entrando al problema de los conceptos como el podrá del 140 en la libertad dentro de la investigación y el podrá de la defensa. Hubo dos interpretaciones. La primera nos decía, podrá está relacionado con que puede presentarlas en la fase escrita o puede presentarlas en la fase oral. Y la otra interpretación era, no, el podrá significa que la defensa, si quiere, puede ofrecer pruebas. Y si no quiere, pues no. Pero al final del día llega un criterio que se denomina ofrecimiento de medios de prueba en el sistema penal acusatorio, en el que realiza el imputado respecto de aquellos que pretende desahogar en juicio oral, debe formularlo en la fase escrita de la etapa intermedia dentro de los 10 días siguientes a que fenezca el plazo a que se refiere el 340. Párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues de lo contrario deberá, y ahorita vamos a entrar a un tema bastante interesante, excluirse. En pocas palabras, y aunque va a haber algunos criterios que sí les voy a pedir que lean, en pocas palabras lo que nos están diciendo los colegiados es, oye, hay que tratar igual a todas las partes. Entonces, si la fiscalía y la víctima y ofendido de alguna u otra manera tienen que presentar su ofrecimiento de pruebas en cierto tiempo, ¿tú de qué derechos gozas para no lograrlo o para no hacerlo? Ante esta circunstancia, cuando nosotros entramos al primer punto, que es el ofrecimiento de pruebas, vamos a entender que el Ministerio Público, dentro de esta parte de determinación, que ahorita vamos a ver, de un sobreseimiento, de una suspensión o respecto de una posible formulación de la acusación, tendrá su tiempo límite para hacerlo por escrito. Que una vez que lo realice y que sea notificada la víctima, contará con sus 3 días para convertirse en un acusador coadyuvante o, y en su caso, perdón, la defensa contará
con los 10 días posteriores a la acusación coadyuvante para poder presentar su escrito conforme al 340. Si esto es cierto, solamente nos queda una conclusión. Primera, no le jueguen y presenten como defensa el escrito dentro del tiempo. Pero, si por cualquier circunstancia esto no pudiera llegar a suceder, me parece que fuera de esta tesis, que fuera de este criterio establecido por los colegiados, es mucho más poderoso el derecho a retener o realizar una defensa adecuada de un imputado conforme al 20 constitucional apartado B, que el continuar con una delimitación de tiempos a la fase interna. Oye, me estás tratando de decir que al final del día puedo recurrir una posible inadmisión de probanzas por no haberlas presentado en la fase interna. Lo que te estoy tratando de decir es que constitucionalmente no podrían inadmitirte ninguna prueba si tú lo realizaste ya sea en la fase escrita o en la fase oral. Pero mejor no le jueguen, porque cada vez está más cerrado ese criterio y quizá tendrían que llegar a una instancia muy elevada para poder lograr ese cometido. Hasta aquí, ¿algún comentario o alguna duda de esto que hemos platicado? Aquí está el registro, aquí está el criterio, aquí está el rubro, aquí está la fecha, 10ª época. Hasta aquí nada. Podemos pasar al segundo concepto. Insisto, ahorita lo estamos platicando de repasadita porque tenemos que tener los conceptos claros para entrar. Yo les voy a abrir aquí una hoja como si estuviéramos nosotros realizando nuestra formulación de la acusación y posteriormente nuestro escrito del 340 y vamos todos a manera de taller a ir elaborando cada uno de los escritos, inclusive el de la acusación coadyuvante. Por eso les pido que estemos muy atentos y que si hay duda, de una vez me la hagan saber. ¿No? Perfecto. Vamos al punto 2. Admisión de pruebas. La primera pregunta. En el sistema procesal penal acusatorio mexicano, ¿cuál es el fundamento para la admisión de una prueba? No hay. ¿Seguros? En los derechos del imputado que vienen del Código Nacional. En los derechos del imputado, 113. Sí, es correcto. En el 113, como parte de uno de los derechos del imputado, es que se reciban todos los medios de prueba que él tenga para su defensa. Perfecto. Fíjense. Vamos a irnos al 113. Y en una de sus fracciones, que es como la que le sigue del 20 constitucional apartado B, nos va a señalar a que se le reciban, si es esta en la que estamos, me dices, mi estimado licenciado, si no, la cambiamos, a que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndose el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándose para obtener la comparecencia. ¿Estamos en la misma? Sí, bueno, yo tenía esa misma fracción para el ejemplo. Perfecto. Este es el fundamento de la admisión. Y esto van a ver. Sería, bueno, para mi punto de vista, este sería un fundamento para que él tuviera el derecho de poder ofrecerlas. La Sí, admisión ya sería con relación a la idoneidad del asunto. esa es mi pregunta. ¿En qué momento se admite un medio de prueba? Cuando es idóneo, cuando vas con ese medio de prueba, ¿qué vas a demostrar? Si no hay una idoneidad de ese medio de prueba, pues no sería admisible. Cuando no se excluya. Ah, entonces, ¿me están diciendo que admisión es lo mismo que no exclusión? Y les voy a decir por qué esto de lo que casi nadie habla tiene consecuencias en la práctica. Y en la práctica sí se ve mucho. Yo no entiendo por qué en la práctica se ve mucho y después vamos nosotros a conferencias y otras cosas y no nos lo tocan.
Es lo mismo, fíjense los conceptos que les voy a dar. Inadmisión, admisión, exclusión y no exclusión. ¿Son sinónimos los primeros dos? ¿Tienen relación inadmitir con admitir o tiene relación te inadmito con que te excluyo? Es decir, si te excluyo, ¿te inadmito? ¿O si te admito, no te excluyo? Si no te excluyo, te admito. Si no te excluyo, ¿te estoy admitiendo? ¿Qué piensan? Ok, se los voy a dejar pensar, no se los voy a decir ahorita, pero van a ver lo importante de esto. Bueno, si nosotros seguimos esta línea, ahorita que estamos entrando a nuestro segundo punto de la admisión, déjenme les vuelvo a compartir. Ahorita que estamos entrando a nuestro segundo punto, que es la admisión de pruebas, fíjense cómo aquí les digo que esta está íntimamente relacionada con la depuración de los medios de prueba. Pero vamos a tener que empezar a distinguir entre los conceptos que les di. Antes de esto, es muy importante que ustedes tomen en cuenta los siguientes elementos. Un segundito. Es importante que tomemos en cuenta los siguientes elementos. Fíjense bien. Les voy a poner 10 elementos, que son pertinencia, utilidad, sobreabundancia, enlace o referencia, innecesarias o necesariedad, ilícitas e ilegales, nulificadas, discriminatorias en delitos sexuales, señalar la forma de incorporación y también los puntos de prueba. Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? Fíjense, es claro que el Ministerio Público está obligado a cumplir en su ofrecimiento de pruebas, en lo que se llama también la parte de la formulación de la acusación, con todos estos elementos, porque así se lo mandatan precisamente el 334, 335. Y entonces vamos a entender cuáles son estos conceptos de una manera muy rápida para posteriormente, cuando estemos nosotros elaborando nuestra acusación y posteriormente el escrito del 340 o de la coadyuvancia, podamos entender a qué se refieren. Obviamente, yo siempre he sugerido, y lo van a ver ustedes cuando hagamos este taller, que el ofrecimiento de medios de prueba tiene que ser bastante claro, bastante específico. No podemos irnos a un extremo de decir, va a señalar todo lo que conoce, pero tampoco podemos ir a un extremo de señalar específicamente todos los puntos que le deben constar respecto al ITERCRIM. En este sentido, cuando nosotros hablamos de la pertinencia, ¿a qué nos referimos? ¿Quién me dice? ¿Qué es la pertinencia? Si me permite, A ver, primero Ricardo y después no sé quién levantó la mano. Adelante. bueno, la pertinencia considero que sería que tenga que ver con los hechos, que esa materia de los hechos investigados, esa sería la pertinencia del medio de prueba, que es lo que tú pretendes demostrar con relación a los hechos con ese órgano de prueba, ¿no? Ok, perfecto. ¿Alguien más había levantado la voz? ¿Algo que complementar? ¿Está de Yo, acuerdo? yo, maestro, precisamente lo mismo que se encuentra relacionado con el hecho que se está investigando. Que se encuentra relacionado con el hecho que se está investigando. Esto nada más lo voy a decir ahorita muy rápido, aunque posteriormente voy a tener que ahondar. Pregunta. ¿Qué es un hecho? ¿Cuál es el hecho que se está investigando en el ejemplo que les puse del sujeto A que te estaba pasando con un celular y posteriormente pasó sujeto B y le agarró el teléfono y lo aventó? ¿Hasta dónde nos tiene que llevar ese hecho, pero ya para efectos de una pertinencia en una formulación de la acusación en esta etapa? Ya vamos a pasar a puntos técnicos. A ver, ¿por qué tipo penal se formuló imputación? Yo pensaría que por daño a la propiedad. Muy bien. ¿Alguien que diga lo contrario? ¿Quién dice robo?
¿Pudiera repetir el hecho? Es que mi internet me sacó de la reunión. Sí, no te preocupes. Sujeto A va caminando por la calle con un teléfono celular, pasa sujeto B, se le queda viendo, le arrebata el teléfono, lo estrella en el piso y posteriormente sale corriendo hasta que lo detienen. Robo también. Esa es la parte. ¿Quién dice robo? ¿Quién dice daño a la propiedad? Yo digo ambos. Ok, o sea, te irías por los dos. O sea, primero se lo robó y después lo dañó. Es decir, estamos hablando de un concurso real de delitos. Eh, ¿Quién se va también por robo? Nada Yo más daño a la propiedad. daño a Yo la considero propiedad. igual que es robo, ¿Perdón? porque yo considero que es robo porque en su momento desapoderó a la persona de su bien. Ok, perfecto. Y ese es un caso real, ¿eh? No se lo estoy inventando. Es más, creo que les mandé la carpeta cuando estábamos analizando medidas cautelares. A ver si después se lo pueden pasar. Es un caso real. Por eso lo puse, porque hay muchos que seguramente lo conocen. A ver. Daño a la propiedad pudiera ser un ejemplo, ¿no? Que en un domicilio o en un vehículo van y le avientan piedras y dañan la Ajá. propiedad. Entonces ahí sería daño a la propiedad sin haberse, sin haberla sustraído, ni mucho menos, pero con un celular sí, primero se da el delito del robo y luego el daño a propiedad. Ok. Por eso nada más, a ver, antes de compartir pantalla y de ponerles, nada más quería ver de los 20 que somos todos, solamente levanten la manita del sistema quienes digan que es daño a la propiedad. Nada más. Solito. Luz. ¿Alguien más? Nada más luz. Quiero entender que todos los demás creen o que se trata de robo o que hay un concurso real entre robo y daño. ¿Estamos? Raúl, ¿también daño o...? Ambos. Ah, ambos. No, los que crean que son ambos o que está involucrado el robo, no me pongan la manita, quédense así. Sobreentiendo que la única es luz. Fíjense bien. Y por eso les digo que esta es la parte que a mí me gusta realizar de la etapa intermedia desde aspectos que unen el proceso con el esclarecimiento del hecho. Fíjense bien. Les voy a poner aquí. El licenciado Granada también dijo que está inmerso el robo. Vamos a poner el código. Les voy a poner de la Ciudad de México, pero me parece que en estos casos están muy parecidos con otros. Si alguien tiene por ahí un tipo penal distinto o que tenga alguna duda, por supuesto que me lo dice y lo analizamos. ¿Les parece? Cuando somos ministerios públicos y tenemos un hecho, es decir, se formuló imputación por un hecho. En el hecho no está como tal una clasificación jurídica. Pero posteriormente el juez se pudo haber dado cuenta o no de que no se trataba ese hecho de un robo quizá o de un daño, como a lo mejor lo clasificó el Ministerio Público. ¿Cuántos momentos son los que existen para poder realizar la reclasificación de un hecho? Dos. Dos. ¿Cuáles son? Cuando se formula imputación, el artículo 316 le da facultad al juez para reclasificar Cuando y se vincula. pero cuando vincula, ajá, y en la formulación de acusación del Ministerio Público, Bueno, ahí les va. Por ley son 4, por inveterata consuetuda son 5. Y les voy a decir por qué. Por ley son en vinculación, en formulación de la acusación, en alegatos de apertura y en alegatos de clausura. Y la quinta, por pura costumbre, es cuando el Ministerio Público se ponga de acuerdo con las partes. Y no me lo van a negar aquí algunos fiscales que están presentes, porque inclusive en un caso muy famoso que quizá todos recordarán, que fue el de Just Stop, ¿se acuerdan? En donde primero fue vinculada a proceso por pornografía infantil y después alguien recuerda por qué se reclasificó. Por discriminación. ¿Y recuerdan el momento en el que se reclasificó? No fue ni en vinculación, ni en formulación de la acusación, ni en alegato de apertura, ni en alegato de cláusula. ¿Pero por qué les digo esto?
porque si no se percatan de todo esto y van y en la oportunidad que tienen, vamos a decir que tuvieron un error en vinculación a proceso Ministerio Público, que el juez nunca se dio cuenta de esto, y en la siguiente oportunidad, que es en la formulación de acusación de enmendar la circunstancia, no sucede, se van a ir, sí, con un hecho, pero con una clasificación jurídica respecto de la cual, si no acreditan todos los elementos conforme a la carga probatoria, va a haber seguramente un absolutorio.